Para ese momento Fidel Castro estaba aliado con la oposición, pero de carácter burgués, que existía en Cuba. Sin embargo, ya para octubre, noviembre de 1955, Fidel Castro rompe totalmente con esta otra oposición porque sus intereses son distintos. En un primer momento Fidel Castro no se asume como socialista o comunista. Sin embargo, conforme va pasando el proceso de la revolución, Fidel Castro va cambiando su pensamiento. En el libro de los 12 de Carlos Franqui, que son testimonios de 12 combatientes, de los que conformaban la vanguardia revolucionaria de Fidel Castro. Ellos mencionan que desde la juventud se le veía a Castro con libros de Lenin bajo el brazo en sus distintos mítines, o en apariciones en público que Fidel tenía. En un primer momento Fidel Castro consideraba que la revolución podía llegarse a través de primero un golpe armado y posteriormente una huelga general. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el lapso que Fidel estuvo en México, se dio cuenta que lo de la huelga general no iba a ser posible, sino que se debía de derrocar al gobierno a partir de las armas. Se tenía previsto que para el 25 de noviembre saliera una embarcación de la península de Yucatán. Una embarcación, realmente era un yate que originalmente era para 8 personas, llamado Granma. Sin embargo, Fidel Castro metió 85 combatientes en ese yate. Este yate lo que iba a hacer era llegar a las costas de Cuba, y cuando llegara al mismo tiempo se iba a producir un ataque en Santiago de Cuba provocado por el movimiento 26 de julio, que en ese momento estaba actuando internamente en Cuba. Sin embargo, lo que ocurre es que por la naturaleza del yate, que solo era para 8 personas, tenía que ser una embarcación ligera. Se tardó más en llegar a la isla. Se dieron los golpes que se tenían previstos en la isla. Sin embargo, en ese momento no llegó el Granma. Es por eso que en un primer momento se tenía pensado que la revolución había fracasado. Sin embargo, pues ya sabemos que no fue así. El Granma llega el 2 de diciembre a las costas de Cuba, pero llegan a un lugar donde el terreno era desconocido para los combatientes. En lugar de ser tierra firme, era tierra pantanosa. Llegan, tienen dificultades en poder asentarse, y cuando logran hacerlo, las fuerzas de Batista ya tenían conocimiento que iba a llegar esta embarcación. Llegan distintos aviones a atacar, tienen enfrentamientos directamente contra los militares, pero de alguna manera logran los revolucionarios. De hecho, solo es un pequeño núcleo los que logran escapar a la Sierra Maestra, desde donde se comienza a gestar desde 1956 la lucha revolucionaria. El periodo transcurrido desde el desembarco del Granma hasta la victoria que ocurre el 1 de enero del 59, es un periodo de distintos enfrentamientos. Sin embargo, lo que me parece más importante resaltar son las fases de la guerrilla, y cómo es que esta guerrilla logra la popularidad necesaria para que las masas campesinas, obreras, estudiantiles, que son los que realizan la revolución más que los guerrilleros, puedan simpatizar con como se les conocía coloquialmente, a los barbudos. Pues bueno, la guerrilla empieza en un primer momento con su fase nómada, en donde no tenían bien definido un espacio en la sierra, sino que tenían que estar moviéndose constantemente por los ataques militares que existían en ese momento. Al momento en que se está efectuando los movimientos guerrilleros en la sierra, también se están efectuando distintas acciones en las ciudades.
Por ejemplo, una de las fuerzas que se le atribuye gran importancia, como ya lo mencioné anteriormente, sí son bien los estudiantes, los obreros y los campesinos. En un primer momento un grupo de estudiantes, la Federación Estudiantil Universitaria, intenta llevar a cabo el asesinato a Fulgencio Batista. No lo logran, sin embargo, por mencionar un ejemplo de las distintas acciones que se estaban realizando en la ciudad, un momento decisivo para la revolución fue la manifestación de abril de 1958, en donde el Frente Obrero Nacional entra en paro, y al mismo tiempo los estudiantes universitarios comienzan a hacer manifestaciones en las calles, que obviamente son reprimidas por las fuerzas del Estado. Para ese momento la guerrilla ya había estado realizando acciones militares durante 2 años en la Sierra Maestra y en las distintas sierras, es decir, ya tenía el apoyo campesino, y a su vez ya se notaba que los obreros y tanto los estudiantes, que incluso en un primer momento simpatizaban con el movimiento, fueran aprendiéndolo más. El movimiento armado de la revolución llegaría a su fin el 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Batista, junto con sus principales como líderes de sus secretarías o dependencias estatales, tales como los militares, la policía, la de economía, etcétera, firman sus renuncias. Esto lo hacen en la madrugada del 1 de enero, en un momento donde las personas están pues celebrando el año nuevo, y escapan de una manera en que los revolucionarios ni las personas es de su conocimiento, sino hasta en la mañana de ese día. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. Y a partir del 2 de enero es cuando comienzan, ya se proclaman victoriosos el ejército rebelde, y después comenzarían las expropiaciones, principalmente de las empresas que la mayoría pertenecían a Estados Unidos. Bueno, y después de esto, Estados Unidos ejercería una contraofensiva. Fidel Castro no era a lo que los Estados Unidos estaban acostumbrados que existiera en Cuba, es decir, un gobierno que apoyara los intereses de este país. Es por eso que una de las primeras ofensivas que llevaría a cabo Estados Unidos sería el ataque a Bahía de los Cochinos o a Playa Girón. Fue apoyado por los Estados Unidos, pero fundamentalmente quienes lo componían eran exiliados cubanos que habían huido de la isla a partir de la revolución. Entonces ellos eran un ejército contrarrevolucionario. A pesar de que Cuba, el país estaba roto, no tenía inversión extranjera, era un país pobre en ese momento. Sin embargo, eso no impidió que el pueblo cubano pudiera repeler la fuerza estadounidense. Esa es una de las primeras victorias que ejercería el pueblo cubano revolucionario. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Tener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas. Una respuesta ante esto sería la relación que comienza a existir entre Cuba y la Unión Soviética a partir que Cuba elige entrar al modo de socialismo soviético y es apoyado por
Y en 1962 comenzaría lo que fue llamado la crisis de los misiles. Fue un momento en el que Estados Unidos se entera que existían bases soviéticas y con misiles atómicos en Cuba. Para Estados Unidos esto era pues un problema latente. Sin embargo, Cuba lo hizo para tener asegurado su independencia contra Estados Unidos. Posteriormente a esto vendrían algunas, pues ya la asimilación de un gobierno revolucionario en América, como lo fue Fidel Castro hablando en la ONU, el Che Guevara también en la ONU, y la representación de Cuba en la Unión Soviética, cuando Fidel Castro viaja también a Moscú. Este fue pues un recuento de lo que me parece más importante y pues para comprender la Revolución Cubana. Ahora bien, a manera de conclusión, la Revolución Cubana puede ser entendida como un proceso antiimperialista en la propia América. Es también un ejemplo de la revolución internacionalista o latinoamericana, porque esta revolución sería el ejemplo para algunas posteriores en Centro y Sudamérica, algunas que no triunfaron y otras que sí lo hicieron, por ejemplo el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Cuando hablo del carácter internacionalista es por los distintos actores internacionales que existieron. Evidentemente está el pueblo cubano, está la participación de México, porque pues México les abrió las puertas prácticamente a los que fueron parte de la embarcación del Granma. El Che Guevara, como un agente revolucionario argentino que venía desde años atrás participando o intentando crear revoluciones en otros países, como Guatemala, por ejemplo. También la persona que los entrenó en México pues ya había combatido anteriormente en España. Esto por un lado. Por otro lado, es importante entender también la Revolución Cubana, como ya lo mencioné, como una revolución antiimperialista que hasta el día de hoy ha podido sobrevivir, y según el Che Guevara en su texto El socialismo y el hombre en Cuba, lo que se proponían en ese momento, ese texto estoy hablando que fue escrito en 1965, hablan de la creación de un hombre nuevo para el siglo XXI, en donde lo más importante sea la realización del ser humano en los distintos ámbitos: cultural, artístico, en la educación, en el trabajo. Y es algo que si bien sabemos que Cuba tiene algunas deficiencias por el carácter económico, gracias a los bloqueos que desde ese momento, a partir de la revolución, existen por parte de Estados Unidos y por parte de el grupo que apoya a Estados Unidos, que realmente es todo el mundo. Cuba ha podido sobresalir a partir de su revolución, que ya van 60 años, y actualmente es una potencia en materia de educación y de medicina.